Salmo 150 dice: alabad a Dios en su santuario, alabadlo en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas. ¿Cuántos han recibido algo de Dios en estos días? Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. ¿Cuántos creen que Dios es grande? Dalo fuerte ese aplauso. Dios es grande. Alabadle a son de bocina. Aquí hay algunas bocinas. Hoy lo alabamos. Alabadle con salterio y arpa. Vamos a imaginarnos ahí la arpa por ahí, el salterio. Alabadle con pandero y danza. ¿Cuántos traen sus manos? ¿Cuántos pueden brincar? ¿Cuántos pueden moverse? ¿Cuántos pueden caminar? ¿Cuántos pueden adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores el día de hoy? Alabadle con cuerdas y flautas. ¿Tenemos por ahí la guitarra? Con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Escucha ahí esa batería. Dale un fuerte aplauso a Cristo en esta hora. Alabadle con címbalos de júbilo. ¿Cuántos traen su voz? ¿Cuántos traen su voz hoy? Dale un grito al Rey de Reyes. Dile gracias. Dale gracias. Adóralo. Adóralo. Todo lo que respire, alabe a Jehová, familia. Hoy respiramos. Venga. Lucha por nosotros, a nuestro lado está. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo estás aquí. ¿Me ayudas a cantar? Llevas nuestras cargas, nos libras del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Te adoramos. Viviré, no moriré,
aplauso en esta mañana. Celebra a tu Señor Jesús. Gracias, Señor. Mereces gloria y honra. Familia, Señor, levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Tú mereces gloria y honra. Señor, levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Grande es Dios, Familia, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. no hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Te adoramos, Rey. Mereces gloria. ¿Se escucha, familia? Señor, Señor, levantamos nuestras manos, exaltamos tu santo nombre. Tú mereces gloria. ¿Qué más? Y honra. Señor, levantamos nuestras manos, exaltamos tu santo nombre. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como. Adoramos al Rey de Reyes, porque no hay otro como nuestro Dios. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como. Nos gozamos en tu presencia, Dios. Dale una alabanza en esta hora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Se escucha tu alabanza, familia. Abre mis ojos, oh Cristo, díselo. Abre mis ojos, te miro, yo quiero verte, yo quiero verte.
ojos, oh Cristo, díselo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Contemplamos y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Una vez más. Santo, 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 yo quiero verte. Cantamos. Santo, 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 tú eres Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Contemplar, familia, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Díselo. Santo, Santo, Santo. ¿Se escucha tu voz? Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Dale tu alabanza a aquel que es santo, santo, santo es nuestro Dios. La palabra de Dios en los primeros versículos del capítulo 21 de Mateo dice: cuando se acercó a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada a un pollino con ella. Desatadla, traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor necesita, y luego los enviará. Lo que podemos encontrar en estos versículos, hermano, son unos aspectos tan importantes para recordar. Lo que yo puedo ver en estos versículos, hermano, es que el Señor es todopoderoso, que nuestro Señor Jesús es tan poderoso y que estamos del lado del equipo correcto. Estamos adorando a aquel que con solo decir que se hagan las cosas suceden.
Tal parece que el Señor Jesús estudió o viajó al futuro y le dijo santo y seña a los discípulos qué es lo que iba a acontecer. Y a ese Señor es al que servimos, a ese Señor es el que venimos a adorar. Ese es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Para el Señor no hay nada imposible. La palabra de Dios nos dice que Él, con solo decir las cosas, esta tierra se formó. Y ese es el primer aspecto que el Señor Jesús nos quiere recordar en la entrada triunfal, que para Dios no hay nada imposible, que si Él lo dice, las cosas suceden, que si el Señor Jesús dice, eso es lo que va a acontecer. El Señor Jesús les dio santo y seña a los discípulos, les dijo, ven, miren, van a ir para allá y van a encontrar un asno atada a un pollino, va a estar amarrada, desatadla. Y cuando la desates va a haber alguien que les va a decir, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Y saben qué, hermano? Eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que aconteció. La palabra de Dios, el poder de Dios haciendo que todas las cosas sucedan. Y aquí es donde encontramos otro aspecto importante que hay que resaltar. Dice la palabra de Dios que cuando estos discípulos llegaron, empezaron a desatar al pollino. No sé, la palabra de Dios no nos dice los pensamientos de estos discípulos, pero quizá algunos dirían, ¿tú crees que vamos a encontrar al asna? ¿Tú crees que sí va a estar aquí? Pues sí, no, se me hace que en todos lados, pero amarradas y dos, un asna y un pollino. Bueno, de repente el asna y el pollino ahí está. Bueno, pues vamos a hacer como dijo el Señor. Y empezaron a desamarrarla. Y por allí alguien les gritó, hey, ¿qué estás haciendo? La palabra de Dios en los 4 evangelios, como bien lo mencionábamos ahorita, no nos dice si esta persona que gritó era el dueño del asno. No nos dice la palabra de Dios eso. Pero podemos atar cabos o podemos pensar que sí lo era. Podemos decir, ¿sabes qué? Se me hace que sí era el dueño. Porque yo les quiero preguntar, hermano, si usted, hermano Ezequiel, ve a alguien desconocido tratando de abrir su carro, no le diría, hey, ¿qué estás haciendo? Pero si fuera esa misma persona tratando de abrir otro carro, pasaríamos de largo. Entonces esto supone que seguramente estos, los que gritaron, era el dueño de estos animalitos. Otra cosa que podemos resaltar de esta historia y de este acontecimiento que está pasando es que quizá no eran económicamente muy fuertes. Esta persona, dueño de esos animalitos, creo que a duras penas consiguió esos animalitos. Y por eso le gritó, hey, ¿qué estás haciendo? Te estás llevando casi todo lo que tengo. ¿Por qué te lo quieres llevar? Y aquí abrimos un paréntesis, hermano, y decimos, anteriormente, la dictadura romana era tan fuerte que si el rey o que si la persona a cargo decía, yo ocupo esos asnos para el servicio del rey, teníamos que doblar las manitas o tenían que doblar las manitas y decir, aquí están. Pero el Señor Jesús todavía no era un rey, no era reconocido como el Salvador o el rey para muchos. Pero estos discípulos dijeron lo que el Señor Jesús les dijo que dijeran, desatadla. Y si alguien les dice, dile que el maestro la necesita. Esta persona vio y dijo, hey, ¿qué estás haciendo? Y los discípulos le dijeron, el maestro la necesita, tal cual el Señor les había dicho. Y esta persona pudo haber pensado, lo compré con mucho esfuerzo, me sacrifiqué tanto para poder obtener esos animalitos. Y luego aparte me lo está pidiendo alguien que es un volado. No sé si vaya a ser el verdadero Salvador. Yo sé, he escuchado a Jesús de Nazaret que ha hecho grandes cosas y ha hecho grandes milagros, pero no sé si verdaderamente tenga que entregarle todo a Jesús. Mas sin embargo, aquí encontramos otro aspecto que dice que Él obedeció y entregó todo lo que tenía. Y aquí hay palabra, hermano. Mira en qué concepto tiene el Señor Jesús a todos aquellos que obedecen su palabra. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 7, versículo 24 y 25. ¿En qué concepto tiene el Señor Jesús a sus hijos obedientes? Mira lo que dice la palabra de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé
con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaban fundadas sobre la roca. Qué importante es que tú y yo seamos obedientes. Qué importante es que tú y yo obedezcamos al Señor Jesucristo con lo que nos está pidiendo. En esta ocasión, en este momento, les está pidiendo algo material y simplemente que obedezcas. Hoy el Señor Jesús quizá a ti te está pidiendo tu trabajo, te está pidiendo tus manos, te está pidiendo tu adoración, te está pidiendo tu alabanza, te está pidiendo que te desbordes, que te quites todos estos problemas, porque si tú fundamentas en la roca que es Cristo, nada te va a mover. Si tú obedeces al Señor Jesús, al Todopoderoso, que con solo decir que las cosas sucedan, estas pasan, no te vas a mover ante cualquier circunstancia que venga. La obediencia tan importante que es, la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios aquí mismo en Mateo capítulo 21, más adelante. Dice, y aconteció, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre de ellos sus mantos, y se sentó encima de ellos. Aquí también hay aspectos que resaltar, hermanos. Y hay cosas importantes que tenemos que poner en cuenta y poner atención. Aquí la palabra de Dios nos dice que si alguien, creo yo que si alguien tenía la oportunidad de entrar partiendo plaza con bombo y platillo, quizá no en un burrito, sino en un caballo fuerte, grande, poderoso, o quizá cargado por ángeles, era nuestro Señor Jesucristo. Si alguien podía hacer eso, era nuestro Señor Jesucristo. Mas sin embargo, Él en estos versículos nos enseña la humildad. La humildad de nuestro Padre Celestial. Y no era una humildad de decir, ay, soy humilde. No, era una humildad de saber que Él tiene la razón y tiene esa forma de decir, ¿saben qué? Tranquilos. Estamos del lado del equipo correcto. Tenemos que ser humildes, tenemos que ser tranquilos, poder comprender que el Señor Jesús puede hacer todas las cosas, pero siempre con humildad. Siempre tener humildad, saber que no somos nosotros, saber que no son nuestras capacidades, sino que es el Señor Jesús a través de nosotros. Esto es solo una apariencia. El Señor Jesús es el que debe de gobernar nuestra vida y poder decir, yo soy humilde, Padre Santo, ante ti, Señor Jesús, y me humillo ante ti. Mira lo que dice el Señor Jesús para todos aquellos que son humildes, allí en Mateo capítulo 11 versículo 29. Para aquellos todos que no encuentran paz, que no encuentran descanso, es importante que nosotros seamos humildes. Dice la palabra de Dios: llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de Jesús, que es manso y humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué, hermano? Descanso para vuestras almas. El Señor Jesús nos dice que si tú eres humilde como el Señor Jesús es, vas a encontrar ese descanso, esa paz que tanto has estado buscando. Vas a encontrar esa tranquilidad que quizá en otros lugares lo has estado buscando, que quizá han sido las pastillas, que quizás has puesto tus esperanzas en los doctores, pero el Señor Jesús nos da la clave y nos dice, hey, aquí está el poder. En Cristo Jesús encuentras este poder y puedas tener este descanso y esa tranquilidad
de poder sentir a la presencia de Dios consolándote en esos momentos tan difíciles. Cuando vengan las tormentas, cuando vengan las lluvias, cuando vengan a sangolotear tu vida, si tú estás fundamentado en la roca que es Cristo y obedeces su palabra, nada de esto te va a mover. Y le sumamos, si eres humilde, Cristo te va a dar tranquilidad. Cristo te va a traer esa paz que tanto estás buscando. Otro aspecto que tenemos que resaltar en estos versículos es que, ¿saben qué, hermanos? Esta palabra de Dios es tan linda, es tan hermosa y es tan viva que todo lo que viene aquí se cumple a la perfección. ¿Saben qué? ¿Por qué los que vieron a Jesús se alegraron tanto? Porque quizá muchos de ellos sabían lo que se había escrito mucho tiempo atrás. Esto que estaba sucediendo era una profecía, era una promesa que muchos habían escuchado mucho tiempo atrás y que muchos habían puesto todas sus esperanzas en esta profecía. Y es por eso que muchos se gozaban, porque estaban viviendo en carne propia la profecía cumplirse. Lo vemos allí en Zacarías capítulo 9 versículo 9. Eso fue escrito hace mucho tiempo atrás y muchos de ellos estaban conscientes y estaban poniendo todas sus esperanzas en esta profecía que dice Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. La palabra de Dios se cumple. Las promesas y las profecías que vienen en esta palabra se cumplen. Dice la palabra de Dios, para hacer un refresh de todo lo que el Señor Jesús ha cumplido. Dice la palabra de Dios que Isaías profetizó que nacería un Salvador, que le pondrían a su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y saben qué fue lo que sucedió? Nació Jesucristo y esta palabra se cumplió. También dice la palabra de Dios, dijo Miqueas, profetizó que en la ciudad de Belén iba a nacer el Salvador de Israel. ¿Y saben qué fue lo que pasó? La profecía se cumplió, la promesa se cumplió. Así que todo esto que viene en la palabra de Dios se está cumpliendo. La palabra de Dios nos dice que Lucas escribió y dijo que el Señor Jesús vendría a este mundo y sufriría y padecería por ti y por mí, y luego resucitaría victorioso para darnos salvación. ¿Y saben qué, hermano? Eso también pasó. La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios está viva. También el Señor Jesús nos dice algo que tú y yo estamos esperando. Allí en Mateo capítulo 14 versículo 13. Es algo que tú y yo estamos deseando con todo nuestro corazón. Y dice la palabra de Dios: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La venida del Señor Jesús viene en esta palabra, que todo se cumple. Y nosotros estamos esperando que esta promesa y esta profecía se cumpla. Aleluya. Estamos conscientes, hermano, del tesoro que tenemos. Estamos conscientes de lo que estamos cargando y lo que estamos leyendo y lo que el Señor Jesús nos dejó. La palabra está viva y la palabra, todo lo que viene en esta palabra se cumple. Y es por eso, hermanos, continuando con esta historia de la entrada triunfal, es por eso, hermanos, que muchos de los que estaban ahí viendo la profecía cumplirse, tal cual Zacarías lo había escrito, estaban gozosos y estaban contentos y estaban alegres y gritaban: Hosana, Hosana al Hijo de David, Hosana, Hosana al Rey que viene a salvarnos. Porque estaban viviendo en carne propia cómo la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se cumplió. La palabra de Dios se está cumpliendo y la palabra de Dios se va a cumplir. Es
por eso que todas estas personas estaban alabando y glorificando al Señor. Y quizá algunos escépticos se veían contagiados de esta alegría de estas personas y decían: es que sí es cierto, yo me acuerdo que mi abuelito me dijo que iba a venir el Salvador sentado en un pollino, ¿cómo no me voy a gozar? Y por eso se juntaban con ellos y empezaban a gritar: Hosana, Hosana, y arrancaban las ramas de los árboles y los tiraban enfrente de nuestro Señor Jesucristo. Y quizá todos conocemos la historia, quizá todos sabemos lo que aconteció después, quizá todos sabemos que quizá muchos de ellos que gritaban Hosana, Hosana al Hijo de David, quizá más adelante podían estar gritando: crucifícale, crucifícale. Y aquí es donde tenemos que pararnos tantito. Y quizá porque nosotros conocemos la historia podemos decir desde este lado: mira cómo son estas personas. Primero alaban y glorifican al Señor porque están llegando su Salvador, porque están viendo una profecía cumplida, y después algunos empiezan a cambiar la situación y a cambiar su semblante y a cambiar la actitud. Y antes de poder juzgar a estas personas y antes de poder criticar a estas personas, vamos a empezar a pensar que muchas veces nosotros también hubiéramos actuado de la misma manera. ¿Por qué estas personas estaban tan contentas? ¿Por qué estas personas estaban tan alegres al ver la profecía cumplirse? Porque, como bien nuestro hermano Víctor lo decía, estaban siendo oprimidos por el pueblo romano. Estaban siendo personas que se dependían totalmente del pueblo romano. Todo su trabajo y todas sus ganancias quizá se las tenían que entregar al pueblo romano. Estaban siendo gobernados por una dictadura, digámoslo así. Estaban siendo oprimidos por el pueblo romano. Y es por eso, hermano, que estas personas que estaban tan contentas gritaban Hosana, Hosana al Hijo de David. Y quizá por allí había un aldeano quizá gritando Hosana, Hosana al Hijo de David. Y por dentro estaba pensando: qué bueno que viene nuestro Salvador, qué bueno que ya llegó nuestro Salvador. Así por fin ya no voy a tener que entregarle todo mi ganado a los romanos. Así por fin ya voy a poder ser rico y todo mi ganado va a ser mío. Quizá había por ahí uno que gritaba Hosana, Hosana al Hijo de David. Qué bueno que viene el Salvador. Quizá, como pasó hace tiempo, el Salvador nos va a sacar de aquí y nos va a llevar a otro lugar en donde yo voy a tener mi tierra hermosa y no voy a estar que depender de los romanos. Muchas veces nosotros también actuamos de esta manera. Muchas veces nosotros solamente venimos a Cristo cuando necesitamos algo, cuando necesitamos que oren por mí, cuando el dinero se acaba, cuando la enfermedad viene, cuando necesitamos que un familiar se levante de ese lugar. Y el Señor Jesús no venía a salvarlos como muchos estaban pensando. El Señor Jesús venía a salvarlos de la condenación eterna. El Señor Jesús quería que se alinearan conforme a la palabra de Dios. Quería enseñarles cuán importante era ser humildes y era ser obedientes. Que a pesar de que el pueblo romano los oprimiera, si Cristo está en su corazón, no iban a tener ningún problema. Y eso es lo que el Señor Jesús ha venido a hacer en esta entrada triunfal. Eso es lo que el Señor Jesús estaba haciendo en la entrada triunfal. Eso es lo que el Señor Jesús nos quería dejar. Que no tengamos al Señor Jesús ahí guardado solamente y lo usemos cuando lo necesitemos, como si fuera alguien que estuviera a nuestro servicio. El Señor Jesús demanda obediencia. El Señor Jesús demanda humildad. Y yo pregunto, ¿cómo no voy a ser obediente y humilde si el Señor Jesús es todopoderoso? Si con solo decir que las cosas sucedan, estas pasan. ¿Cómo yo me voy a atrever a guardar al Señor Jesús allá escondido y solo sacarlo los domingos? Y solo sacarlo cuando lo necesito.
Esto tiene que ser algo constante y esto tiene que ser algo diario. Que el Señor Jesús reine en nuestra vida, que el Señor Jesús gobierne nuestro corazón, que Él sea el centro de nuestra familia y que nosotros permanezcamos obedientes y humildes ante el Señor Jesús. Y esto va a traer que cuando vengan las situaciones adversas no nos vamos a mover, que cuando no tengamos paz el Señor nos va a traer paz y tranquilidad. Dice la palabra de Dios, ya casi voy a terminar. Dice la palabra de Dios allí en Mateo capítulo 21, versículo 9, versículo 10 y 11. Cuando entró Jesús a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Estos versículos nos demuestran que al menos nosotros estamos aquí tratando de agradar al Señor, tratando y esforzándonos de decir: Señor Jesús, yo tengo problemas, yo tengo fallas, pero yo estoy aquí, Señor Jesús, tratando de agradarte y tratando de servirte y esforzándome por ser obediente y esforzándome por ser humilde, porque reconozco que para ti no hay nada imposible, porque reconozco que tú eres poder. Pero en este versículo encontramos que hay mucha gente que Jesús les pasa de largo, que a Jesús les pasó de noche. Y déjeme decirle que en la actualidad hay personas que a Jesús les sigue pasando de noche. Y hasta lo denigran y hasta lo rebajan. ¿Por qué le decían: ¿quién es este? Un desconocimiento total de nuestro Señor Jesús. Y quizá por ahí podríamos darle todas las tablas y decirle: es Señor Jesús todopoderoso, el que gobierna, el que con su boca tiene poder para hacer y deshacer. Mas sin embargo la gente se unía a esta desdén del Señor Jesús y decían: es Jesús, el profeta de Nazaret. Denigrando esta ciudad, entendiendo que en ese lugar no podía salir el Salvador del pueblo de Israel. Y es por eso que lo denigraban y lo hacían para un lado. Y así hay personas en la actualidad tratando de hacer a un lado al Señor Jesús, no tomando en cuenta todo lo que el Señor Jesús puede hacer y todo lo que el Señor Jesús hace en este momento. Y en esta hora me gustaría que nos pusiéramos de pie, hermano. Vamos a dar más tiempo a alabar al Señor, a gozarnos en el Señor. Y nos hiciéramos esta pregunta, hermano. Pregúntese usted mismo: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es verdaderamente Jesús para ti? Y contéstate sinceramente: ¿quién ha sido Jesús para ti? ¿Lo hemos mantenido guardado? Cuando estoy en el trabajo ni me acuerdo de Él. Y solamente me acuerdo cuando necesito que me den un trabajo, o que me venga a sanar, o que me venga a salvar. ¿Quién es Jesús para ti? Hoy es un buen inicio. Por si teníamos ahí en ese concepto a nuestro Señor Jesús, que solamente fuera como una persona a nuestra disposición, hoy es el momento de que vengas a este lugar y te empieces a poner a cuentas con el Señor. Y le digas: Señor Jesús, perdóname si nada más te estaba usando de esta manera. Yo quiero que gobiernes mi vida, porque yo entiendo que tú eres todopoderoso, porque yo entiendo que tú con solo decir las cosas, estas suceden. En esta hora el altar está abierto para todas aquellas personas que han tenido este concepto del Señor Jesús. También el altar está abierto para todos aquellos que tienen a Jesús en primer lugar. Seguramente con esto no va a haber mucho problema, porque si tienes a Jesús en primer lugar, yo me desbordaría y diría: ¡Hosana al Rey que vive! Yo no tardaría que alguien me invitara y yo dijera: Cristo, te amo.
Si verdaderamente Jesús está en primer lugar en tu corazón, también aquí el altar está abierto. Y ven y gózate con Cristo. Ven y gózate con el Señor. Si todas esas personas también que quieren venir a ponerse a cuentas con el Señor, también el altar está abierto. En esta hora cierren sus ojos para que nadie vea quién pasa y quién no pasa. Y empieza a alabar y glorificar al Señor. Empieza a hablar tú y el Señor. La palabra ya ha sido expuesta. Ya nadie más va a hacer nada. Es solamente tú y el Señor Jesús. Es solamente tú y el Señor Jesús. Nadie más va a intervenir en esa plática que tengas tú y el Señor Jesús.